Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este espacio de conocimiento. El grupo está conformado por Isabela Rodríguez, Sebastián Suárez, Julián Valencia, Valentina Hernández y quien les habla, Sara Lancheros. A continuación hablaremos un poco sobre la esencia y las diversas interpretaciones sujetas al origen del cristianismo tal como lo conocemos hoy en día, o también como es llamado proceso formativo del cristianismo por el autor Rafael Aguirre en su obra Así empezó el cristianismo. Además, tocaremos un poco la perspectiva útil de John Fletcher, en específico de cómo Constantino libertó la Iglesia en su obra Historia General del Cristianismo. A continuación les enunciaré uno a uno y en orden los temas que se desarrollarán a lo largo de este trabajo. El primero de ellos es la etapa de maduración de la Iglesia. En un segundo lugar, vemos la influencia de Constantino el Emperador en la expansión de la misma. En un tercer momento, hablaremos de la política carismática que tuvo Constantino para empatizar. Y por último, la expresión máxima de unión de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, vamos a profundizar en cada uno de los temas antes mencionados. El primero de estos está a cargo de mi compañero Sebastián Suárez. La primera parte de la temática que vamos a desarrollar es la etapa de la maduración. Después de la cuarta etapa de formación del cristianismo, es decir, en su etapa de maduración, lo que buscaba era expandir su razón de ser. Sin embargo, esta nueva etapa estuvo permeada por las persecuciones y el odio hacia los cristianos, aunque sin embargo, esto cesó con la aceptación del cristianismo en Grecia y por ende la protección que le brindó Constantino. El problema en esta etapa fue que Constantino, al querer proteger la religión cristiana, lo que terminó haciendo fue politizándola, cuestión que causó un efecto negativo tanto como positivo, pues la desarrolló bien, sin embargo, le dio demasiado poder y esto la perjudicó. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos abordar en el siguiente tema a cargo de mi compañera Valentina Hernández. En un primer lugar, la epifanía que sufrió Constantino, en la cual se daba cuenta que la religión verdadera era el cristianismo, dio pie a que el emperador no solo se convirtiera a esta, sino también hizo que él mismo incluyera a la Iglesia Católica Romana para practicar la doctrina de la cristiandad. Esto solo les concedió a los cristianos la libertad de practicar su religión abiertamente con la certidumbre de que no serían perseguidos y castigados por los romanos. Los primeros templos cristianos hechos por el emperador Constantino los hizo en su ciudad Constantinopla, llevando así a más cristianos y expandiendo su misma religión por todas sus regiones. En este sentido, mi compañero Julián Valencia les profundizará acerca del tercer tema. Su política carismática, comenzamos a ver los cambios y la conversión que empezó a tener Constantino con los cristianos. Era un poco más simpático. En las guerras libradas de ahí empezaba a llevar al lábaro y siguió en la política con el fin de ganarse la simpatía de los cristianos para que estos después le prestaran su ayuda. Pues trató de extinguir la enemistad, los problemas que habían entre la iglesia y el imperio por los desmedidos pues represivos ante los agresores y pues empezó como a declarar protecciones categóricas, lo que como todo trajo aspectos buenos, aspectos malos. Pues de aspecto bueno está que los cristianos empezaron y podían ir por el mundo sin temor a ser perseguidos, que era algo que antes los asustaba mucho. Y un contra es que pues Constantino se nombró, él mismo se nombró la autoridad concerniente al gobierno de la iglesia y se creyó la autoridad en materias de religión como lo habían sido los anteriores emperadores durante el predominio del paganismo, y también asumió la autoridad de arreglar desvanecencias, decidir las cuestiones de la disciplina eclesiástica, convocar concilios y nombrar los principales dignatarios. Retuvo pues también muchas instituciones paganas. Esa simpatía pues de los paganos era muy sagaz y él trataba de dejar de comprender que la continuación en contra del cristianismo había traído ya consecuencias terribles para su imperio tiempo atrás.
Y por último les hablaré de la máxima unión de la Iglesia y el Estado. En el periodo de gobierno de Constantino el Emperador, en el año 311, el Imperio Romano estaba inmerso en diferentes problemas que lo aquejaban, dado al ineficiente sistema administrativo, el ejército desorganizado y la mala economía que poseía, además de que las costumbres, la ética y la moral de la población desfallecía. La estrategia política de Constantino para reconstruir las instituciones consistía en unificar al pueblo. Este método de unificación fue el intento para cristianizar el Imperio Romano. Aunque no hizo del cristianismo la religión del Estado, sí logró que fuera una división importante del Estado. Constantino favoreció a los cristianos con una serie de leyes a partir del año 311, junto con Galerio y Licino. Les dio el permiso a los cristianos de rogar a su Dios en favor del bienestar del emperador. Además de eso, hizo decretos más notables que promulgó a favor de los cristianos, como por ejemplo la emancipación de los esclavos, la inmunidad de los deberes civiles y municipales a favor del clero y la educación cristiana de sus súbditos. Toda esta sobreprotección que le dio a la Iglesia no permitió el desarrollo de la misma. En este orden de ideas, los cristianos se estaban apartando del tradicional cristianismo. Ahora la Iglesia era una parte integrante del Estado, que produjo que la esencia de los lazos de amor y creencias se viera tergiversado. El cristianismo se convirtió entonces en un sistema fundado en credos. Esto dio lugar que avanzara el otro tipo de creencias, la filosofía y el paganismo, que tiempo después el próximo emperador promovería. Y bueno, compañeros, así termina nuestra corta pero muy sustanciosa investigación acerca de los orígenes del cristianismo o del proceso formativo del cristianismo. Gracias y nos veremos en otra ocasión.